Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer grado de secundaria. En esta oportunidad estamos con la experiencia número 5, titulada Proponemos un proyecto participativo para enfrentar la discriminación. Está dirigido a todos los estudiantes del tercer grado de secundaria. En esta oportunidad nos corresponde la actividad número 3, de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Quien les habla es la maestra Juana Mari Romero Cabezas. Muy bien, como observan en esta imagen, pues el Perú es un país diverso, camino a la inclusión. Esta imagen nos da a entender de lo que tratará esta experiencia y esta actividad. Hola, querido estudiante crucino. Te doy la bienvenida a esta primera sesión de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. En la presente experiencia de aprendizaje que has comenzado esta semana y como ves es articulada, nuestra área se hará presente con 5 actividades en la construcción de la producción general de la EDA. En la actividad número 1, el día miércoles, aprendiste mediante un texto a comprender el problema de la discriminación que aqueja a la sana convivencia social en nuestro país. Y en la actividad 2, de matemáticas, del día jueves, te han planteado cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad y han desarrollado una encuesta sobre la discriminación para luego organizar la información en una tabla. Sé que lo has realizado de maravilla. Ahora, en esta actividad 3, conoceremos sobre el proyecto participativo. Definiremos y analizaremos el asunto público de la discriminación y trabajaremos 2 pasos de los 5 pasos que plantea un proyecto participativo. Vamos que juntos podemos. Muy bien, recordarás que en la presentación de la experiencia te comunicaron que el reto de la experiencia es qué argumentos nos permiten proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad. Recuerda que para responder este reto se ha planificado una producción de la experiencia, la cual es la redacción de una carta a la autoridad edil promoviendo acciones para erradicar la discriminación en el distrito de Motupe. Bueno, pero ¿cuál es la competencia? La competencia que vamos a trabajar desde DDPCC es convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Y cuáles son las capacidades que vamos a articular? Son 2. Interactúa con todas las personas, fomentando la interculturalidad, y construye normas y asume acuerdos y leyes. El propósito de esta sesión, en esta actividad vamos a conocer qué es y cómo se elabora un proyecto participativo, para posteriormente implementar una acción que nos permita enfrentar dicho problema. Recuerda, para cumplir este propósito, no todos tienen el mismo desempeño, es una carrera, así que no te preocupes si vas avanzando lento o vas en proceso. No te preocupes, porque para eso estoy, para ayudarte a lograr la competencia antes, durante y después. En cuanto a los criterios de evaluación de esta actividad, se encuentran al final de esta clase, que son: comprende e identifica el asunto público dentro del proyecto participativo. La evidencia de esta sesión es: completa cuadros sistematizando la información sobre la discriminación en el paso 1 y el paso 2 del proyecto participativo. Muy bien, ya tenemos en claro cuáles son los propósitos de aprendizaje de esta actividad número 3. Recuerda, todos tenemos estilos de aprendizaje distintos y desempeños, pero todos vamos a lograr el propósito de acuerdo a los niveles de logro que alcancemos. Conozco de tus ganas de aprender, así que te acompañaré en ese proceso. Muy bien, les voy a explicar cuál es la ruta de trabajo de la sesión del día de hoy. Como verán, vamos a iniciar, vamos a identificar cuáles son los problemas que aquejan al Perú y vamos a identificar cuál es el más frecuente. Esa es la parte inicio. En la parte de desarrollo vamos a elaborar un proyecto participativo. El proyecto participativo
es la unión de las opiniones, propuestas, sugerencias que tenemos todos, porque todos construimos el proyecto participativo. Es por eso que te sugiero, chico, chica, no te detengas con tus ideas y tus sugerencias, que todas suman al proyecto participativo. Y el proyecto participativo será sobre la discriminación. Así es. La discriminación tiene diferentes formas y ya las conocemos: discriminación racial, discriminación lingüística, discriminación de la condición social, discriminación de religión. Es decir, todos somos hermanos, nadie debe discriminar. Apoyemos a que todos vivamos sin exclusión. No haya marginación, para eso estamos, para eso está el desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Muy bien, queridos estudiantes, me da gusto que se encuentren muy bien de salud. Les sugeriría que observen el video de principio a fin para poder saber qué es lo que vamos a realizar en esta actividad número 3. Muy bien, empecemos. Se suele decir que los adolescentes son el futuro del país, pero también son el presente, ya que en gran parte de sus actitudes depende que nuestra sociedad cambie, ¿no? Esa es una palabrita que siempre escuchamos, ¿no? Que los jóvenes son el presente y el futuro del país y que nosotros pues vamos dejándoles enseñanzas para que ese futuro sea provechoso para todos, ¿no? ¿Y cuándo es provechoso? Cuando nosotros comenzamos a construir, a contribuir con los problemas y asuntos públicos de nuestra sociedad. Muy bien, es por eso que nuestro deber es involucrarnos en los asuntos públicos y más aún estando celebrando el bicentenario, ¿no? Una forma de involucrarnos es poniendo nuestras ideas en acción, es decir, identificando un problema y proponiendo acciones. A veces tenemos ideas, pero no las ejecutamos. Es decir, un proyecto participativo atiende los asuntos públicos que afectan a nuestro país, pero desde una mirada de la acción para cambiar una situación. En este caso, la situación es la discriminación. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar a identificar cuáles son los principales problemas del país. Muy bien, uno de los problemas más frecuentes es la discriminación. ¿Quién en algún momento no se ha sentido discriminado? ¿Quién en algún momento no ha discriminado directa o indirectamente a una persona? Entonces, frente a esa problemática que crea una brecha social, una separación y no crea una sana convivencia entre las personas, vamos con la pregunta. ¿Crees que es posible que como adolescente crucino puedas contribuir en la solución de un problema del país? Bien, ¿cómo podrías lograrlo? Muy bien, yo sé que hay muchas ideas. Yo sé que sí se puede. Los adolescentes, como tú, tienen mucho entusiasmo y creatividad para enfrentar los problemas. Esto y otros. Por eso, el día de hoy vamos a implementar una acción para enfrentar el problema de la discriminación. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, sí se puede. Muy bien. Chicos, el día de hoy conoceremos en qué consiste un proyecto participativo, para que a lo largo de la experiencia de aprendizaje podamos construirlo. Si bien el tiempo y las condiciones de la educación a distancia nos mantiene alejados y nos limitan de alguna manera, nuestra creatividad y nuestro compromiso nos alienta a involucrarnos en la solución de asuntos públicos que nos afectan. Así que sí podemos. Muy bien, tienes que tener en cuenta que todos los problemas que nosotros enfrentamos siempre tienen etapas de cómo solucionarlos, ¿no? Todo problema que tengamos en la vida siempre va la identificación del problema, luego el análisis y luego la solución, ya sean problemas matemáticos, de comunicación o de la vida misma. Entonces, para proponer una acción es muy importante identificar el problema. Primera etapa, identificar el problema. Analizarlo, en segunda etapa, y después proponer soluciones lo más creativas posibles para enfrentar la problemática que estamos viviendo. Muy bien, en cualquier acción que propongas puedes poner en práctica varias competencias, como en este caso. Tenemos enfrente la experiencia número 5 y estamos sumando varias experiencias de 5 áreas para sacar un producto sólido que represente
este proyecto participativo, ¿no? Que es una carta en la cual vamos a exponer todo lo que hemos aprendido y la articulación que ha habido de las competencias de las 5 áreas. Yo sé que esto no va a ser un problema para ti, porque eres un chico, una chica hábil y vas a salir adelante. Entonces, 3 pasos para identificar un problema. Primero, saber cuál es el problema. 2, analizarlo. 3, la solución, lo más creativo posible. Muy bien, el día de hoy vamos a identificar el problema. ¿Cuál es el problema? El problema de la discriminación. Para analizar el problema de la discriminación, vamos a leer varios documentos, no solamente en el área de PCC, sino en las otras 4 áreas involucradas. ¿Para qué? Para tener soluciones creativas al problema. Mientras que sean más variables las que intervengan, la solución va a ser mucho más creativa. Y ese es el propósito del día de hoy. Muy bien, ¿qué es un proyecto participativo? Bueno, un proyecto, como ven en la imagen, un proyecto participativo es el que contribuye a promover y construir una ciudadanía democrática, pues forman alianzas con los diferentes actores sociales a fin de lograr el bien común. Entonces, un proyecto participativo lo realizamos todos. Si nos juntamos, si buscamos ayuda en los diferentes actores sociales para poder contribuir a nuestra comunidad. ¿Qué objetivo tiene el proyecto participativo? Recuerden que un objetivo del proyecto participativo es que se ejecute, es decir, que todos nosotros no solamente planifiquemos un proyecto participativo, sino que ejerzamos nuestro derecho a la participación ciudadana, promoviendo alternativas de solución para los problemas de carácter público de nuestra localidad. Entonces, el objetivo del proyecto participativo es la ejecución. Muy bien, no solamente la planificación, sino la ejecución. Y es lo que vamos a ver en esta experiencia número 5. ¿Cómo crear un proyecto participativo? Para poner nuestras ideas en acción, tenemos que crear un proyecto participativo. Como ven en esta imagen, hay personas que están reunidas elaborando ¿qué? Un plan de acción, es decir, un proyecto. Un proyecto viene a ser el diseño, el plan de acción que se va a ejecutar. Muy bien. ¿Y por qué es participativo? Porque es realizado por varias personas o actores sociales. La implementación de ese proyecto hace que se convierta en participativo porque involucra a varias personas, a varios ciudadanos informados y activos, interesados como tú. ¿Para qué? Para construir una ciudadanía democrática y así enfrentar las situaciones que aquejan a nuestra comunidad. Una de ellas es la discriminación. Muy bien, entonces el proyecto viene a ser el diseño. ¿Y por qué es participativo un proyecto? Porque es la conjugación de varias ideas, de varias personas. Pasos para crear un proyecto participativo. Son 5, pero el día de hoy solamente vamos a enfocarnos en estos 2. El primero, vamos a identificar y seleccionar el asunto público, que es la discriminación. 2, vamos a indagar y sistematizar la información a partir de lo que has trabajado en comunicación, en matemática, CIT, ciencias sociales. Muy bien, para ello vas a completar un cuadro. Muy bien, entonces recuerda, el día de hoy solo vamos a trabajar estos 2 primeros pasos del proyecto participativo. Muy bien, comenzamos a definir el paso número 1, identificación y selección del asunto público. Muy bien, ¿qué es un asunto público? Es todo tema que resulta de interés general, es decir, de interés público, que es diferente al de interés privado y que está relacionado con los derechos de las personas y el bienestar colectivo. Por ejemplo, como ven en esta imagen, ¿no? Si lo van leyendo, se dan cuenta que está este señor ensuciando, ¿no? Un espacio público o privado, un espacio público, ¿no? Y todas las personas
están asombradas y rechazan ese tipo de actitud, incluso hasta la mascota, si se dan cuenta. Entonces, este problema es un asunto público porque la contaminación afecta a todas las personas. Pero cuando el asunto público eh, se convierte en algo que nosotros queremos involucrarnos y queremos ejecutar una acción para combatirlo. Por ejemplo, la discriminación es un asunto público, afecta a todas las personas. Muy bien, y en actividades anteriores, por ejemplo, en la experiencia número 4 que hablamos acerca de los pueblos autóctonos, ¿no? Originarios, que también, pues, no se les daba el reconocimiento, se estaba hablando de la discriminación. Muy bien, en esta experiencia número 5 vamos a continuar con la discriminación, pero esta vez de manera articulada. Es por eso que en comunicación ya has leído un artículo de opinión donde has aprendido a elaborar tu opinión personal, ¿no? Mediante un documento. También en matemáticas has elaborado una encuesta. Muy bien. Entonces, cada vez estamos comprendiendo más acerca del problema de la discriminación. Entonces, ¿qué es la discriminación? Bueno, es una conducta culturalmente que se ha aprendido y se ha extendido entre las personas, se ha masificado, ¿no? Es el desprecio contra una persona o grupos de personas porque es diferente, ¿no? Un prejuicio negativo, ¿no? Entonces, como vemos, la discriminación afecta los derechos y las libertades fundamentales. Muy bien, entonces, ¿qué es un estereotipo? Bueno, como vemos, los estereotipos son un conjunto de creencias irracionales, incorrectas, que son asumidas como reales y pues dicen que las mujercitas no pueden, por ejemplo, ¿no? Jugar con carritos, dinosaurios, videojuegos, y los hombres pues no pueden llorar, y un sinnúmero de frases que escuchamos en nuestra sociedad. En el Perú se discrimina sutilmente y solo asumimos una actitud si es ofensiva y si se expresa de forma intencional o violenta. Pero a veces hay estereotipos que están de manera sutil en los medios de comunicación o en la propia familia, al interior de la familia, también se presentan estos tipos de estereotipos. Por ejemplo, cuando se le relega las actividades solamente a un género. Muy bien, entonces vamos a continuar con este temita de la discriminación. Muy bien, entonces, ¿qué es la discriminación? La discriminación es el acto de excluir, de limitar a alguien, de darle un trato desigual. Muy bien, no nos olvidemos de leer este texto. Esto trae consecuencias, ¿no? A la persona que es víctima de discriminación y que vamos a ir viendo. Muy bien. ¿Pero quién discrimina? Bueno, en su mayoría son los medios de comunicación, porque pretenden hacernos creer que hay personas predispuestas a ser de un modo por raza o por gen, son diferentes, ¿no? Por ejemplo, la discriminación a modo de humor, ¿no? ¿Quién no ha visto los programas, ¿no? Cómicos donde se ridiculiza a la persona altoandina, ¿no? Como vemos acá, se trata de creencias asumidas que se le pone etiqueta a las personas. ¿Mediante qué? Mediante la exageración de sus rasgos o comportamiento. Por ejemplo, tenemos otra imagen acá, donde a la persona que es, pues, afrodescendiente o persona altoandina, también se le atribuye rasgos a su personalidad, que no necesariamente son ciertos, ¿no? Entonces, esa burla se ubica en una posición de superioridad, es decir, las personas que utilizan este tipo de estereotipos o ponen características a diferentes personas, ¿no? Como las que mencionamos acá, tienen una intención de ridiculizar y sentirse superior. Muy bien, entonces, todo lo que hemos visto acá, estos casos que nos dan los medios de comunicación, son repudiables. Incluso si la persona
permite estos actos de discriminación, también son repudiables. Yo no discrimino, tú no discriminas. No te olvides de leer, por favor, el texto completo. Muy bien, discriminación y exclusión social. Cuando se discrimina, se está excluyendo socialmente a una persona, a un grupo de personas. Muy bien, a veces pensamos porque emitimos nuestras ideas o nuestros pensamientos, estamos expresando quiénes somos. Pero cuando esas ideas dañan a otra persona, se convierten en prejuicios. Es decir, dar opiniones acerca de una persona o un grupo de personas, pero para excluirlos, para marginarlos. Ahí se convierten en prejuicios sociales. Muy bien. Por ejemplo, si vemos esta imagen, ¿qué pensarías de ellos? ¿O qué pensarías, por ejemplo, de esta imagen? Por ejemplo, el color rosa lo utiliza solamente las mujeres y quien lo use un varón, ¿qué dirían? No, no, eso es incorrecto, ese es un prejuicio. Por ejemplo, ver a dos mujeres de la mano, dicen, son amigas, ¿no? Ven dos varones de la mano, ahí ya como que dicen, eso es un prejuicio. Entonces, si vemos esta imagen acá, vemos a personas que están compartiendo. Si vemos estas personas en la realidad, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a suponer? ¿Qué vamos a prejuiciar sin conocer a estas personas? Entonces, es fácil juzgar con ligereza a personas o a un grupo sociales, ¿no? Es una forma de discriminación que hace que estas personas se sientan menospreciadas, ¿no? Muy bien, ya sea por diferente tipo de condición, étnico, social, económico. Muy bien. ¿Y qué es la exclusión? La exclusión es la vulneración de los derechos a grupos sociales marginados o menospreciados. Por ejemplo, nuestros hermanos de altoandinos o nuestros hermanos selváticos son vulnerados en sus derechos, ¿no? Es una forma de discriminación, la exclusión, que se focaliza en el menosprecio social. En el Perú, muchos de los pueblos originarios, y que lo hemos visto en experiencia 4, y a afrodescendientes han sido excluidos a lo largo de la historia. Muy bien, esto lo vas a ver también en ciencias sociales, cuando te hablen acerca de los cambios y permanencias de la discriminación desde la colonia hasta la república. Muy bien, por ejemplo, en esta imagen observamos a una persona que se siente superior porque está discriminando. Recuerda que nuestras características hablan de quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Es decir, si nosotros discriminamos, eso somos. Y creo que no llegaremos a mucho si vivimos excluyendo, marginando a las personas. Este proceso de exclusión no permite que las personas vivan una convivencia sana. ¿Por qué? Porque desvaloriza lo que somos. Es decir, nosotros al discriminar también nos estamos desvalorizando nuestra forma de ser. En cualquier caso, no hay que discriminar. Yo no discrimino, tú no discriminas. Nunca las diferencias de las personas deben servir para que se considere a un grupo social superior y a otro inferior. Muy bien, ser diferente no es un problema. El problema es ser tratado diferente. Entonces, ¿quién trata diferente? No más discriminación. Todos somos diferentes y tenemos derecho a hacerlo. Todos somos hermanos y vivimos en un Perú. No a la discriminación. Muy bien, ahora chicos y chicas debemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la discriminación? Con tus propias palabras vas a contestar ¿qué es la discriminación para ti? Recuerda que estas preguntas se encuentran también en la ficha práctica que te voy a alcanzar, la cual debes completar. ¿Qué actitudes discriminatorias observamos en nuestra comunidad? A ver,
Vamos pensando en Motupe, ¿qué actitudes discriminatorias son más frecuentes y observamos en nuestra comunidad? ¿Qué estereotipos discriminatorios observamos en nuestra comunidad? ¿Qué estereotipos en el hogar, en tu escuela, en tu comunidad observamos y son frecuentes en nuestra comunidad? Ahora que ya sabes qué es un estereotipo. ¿Cómo se manifiesta la exclusión de personas en nuestra comunidad, en Motupe? ¿Cómo crees o cómo describirías que se da esta exclusión en Motupe? Vamos, también hay ideas, ¿no? Vamos a completar también la ficha práctica. Entonces, ¿por qué es importante y urgente resolver el problema de discriminación? Acá quiero que me justifiques tu respuesta. ¿Por qué es importante y urgente resolver el problema de discriminación en el Perú? Muy bien, ya estamos en el paso 2, indagación y sistematización de la información. Muy bien, una vez seleccionado el asunto público, que es la discriminación, ahora es necesario recolectar la información para poder entenderla, explicarla, porque solo explicándola vamos a poder dar solución a este problema, utilizando el proyecto participativo. Muy bien, como están todas las 5 áreas involucradas, vienen estas preguntas. ¿Cómo las áreas de ciencias sociales, ciencia y tecnología, comunicación, matemática y desarrollo personal, ciudadanía y cívica pueden ayudarnos a comprender y analizar el problema de la discriminación? A ver, ¿qué dices tú? ¿Nos pueden ayudar estas 5 áreas trabajando articuladamente a comprender y analizar el problema de discriminación? Respondemos esta pregunta. Vamos a ver que a lo largo de estas 3 semanas, a lo largo de la experiencia, vamos a descubrir nuevos e importantes aprendizajes sobre la discriminación. Para sistematizar lo que vamos a aprender, es que he elaborado este cuadrito donde tú vas a consignar, vas a describir en cada actividad según la actividad que has realizado, pues vas a poder completar esta descripción. Por ejemplo, en matemática, ¿cómo se manifiestan las actitudes de discriminación en la población que vive en tu comunidad? Acá colocarás la descripción de lo que trabajaron. Matemática, ¿a qué personas afecta más la discriminación? Esto ya lo han visto en la encuesta, entonces ya lo pueden describir. En ciencias sociales, ¿cómo se evidenció la discriminación en la época colonial y cómo ha cambiado esta situación durante la República? Cambios y permanencias. Acá van a describir cómo han desarrollado esta sesión, la descripción. ¿Cuáles son las conclusiones que han llegado, los aprendizajes que han tenido? Ciencia y tecnología, ¿cuáles son los fundamentos científicos sobre la genética que respaldan el rechazo de la discriminación? También van a hacer acá la descripción de la actividad. Y muy bien, así a todas las actividades y las preguntas que están planteadas en este cuadrito. Muy bien, de esta manera vamos a estar completando el paso 2. Al completar este cuadrito vamos a completar el paso 2 del proyecto participativo. Muy bien, ahora muy bien, ahora ya vamos a ver el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación y los criterios de evaluación que nos va a permitir ubicarnos acá, en qué nivel me encuentro, en el nivel logrado, en el inicio o en proceso, ¿no? Tú escoges de acuerdo a tu desempeño dónde te ubicas. Muy bien, acá está. Estos son los 2 criterios que vamos a trabajar en esta sesión de DPCC. Asumí una postura de rechazo frente a conductas de discriminación. Vas a tener que autoevaluarte. Colocar tu apellido y nombres. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿O qué puedo hacer para mejorar mis emociones? Segundo criterio. Deliberé y llegué a consensos sobre la discriminación en el Perú. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis emociones? Muy bien, este criterios de evaluación, esta tablita, vas a tener que completarla porque te va a permitir medir tus desempeños en esta sesión. Así igual, en las demás áreas también te han dado una tablita, una lista de cotejo con criterios de evaluación donde tú te autoevalúas. Y eso te va a permitir que completar la tablita anterior con las preguntas. Tendrás 24 horas después
para presentar, solo 24 horas, para poder registrar tu trabajo y realizar la retroalimentación pertinente. Éxitos a todos en esta nueva experiencia y forma de trabajar. Cuídense mucho. Esta es la fichita que te voy a alcanzar también. Muy bien. Cualquier duda, acá está mi número telefónico y estamos en contacto. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.